Hoy en día parece que el mundo está, no sé, obsesionado con el liderazgo. Totalmente. Hay toda una industria, libros, cursos. Exacto. Todo dedicado a enseñarnos cómo ser líderes, cómo influir, cómo dirigir. Pero hoy vamos a sumergirnos en un conjunto de ideas que proponen un camino completamente distinto. Casi en oposición directa, diría yo. Sí, el camino del servicio. Así es. Y nuestro material de análisis es muy particular. Son extractos del libro El líder de Freddy Delgado, que es un seminario de formación cristiana. Y su propuesta es audaz desde el principio. ¿En qué sentido? Bueno, sostiene que dentro de este marco de fe, la meta no es convertirse en un líder, como lo define el mundo. Sino en un siervo. Exactamente. Y esa es nuestra misión hoy, ¿no? Desglosar esa distinción. ¿Es simplemente un cambio de palabra, una cuestión de semántica, o estamos hablando de dos paradigmas de vida, de acción completamente diferentes? Yo creo que es lo segundo. Vamos a explorar qué implica este cambio de enfoque, sobre todo para alguien que busca un compromiso desde esa perspectiva, tratando de evitar, como dice el autor, las trampas del ego y los modelos mundanos. Perfecto. ¿Por dónde empezamos? Bueno, para empezar, el argumento de Delgado es sorprendentemente directo, y se basa en el lenguaje. Ajá. Sostiene algo que a muchos se nos puede pasar por alto. La palabra líder, con toda su carga moderna de visión, carisma e influencia, no aparece en las escrituras para describir a las figuras clave de la fe. Espera. ¿Me estás diciendo que en la Biblia nunca se habla del líder Moisés o del líder David? Nunca. Eso es bastante chocante, la verdad, porque son las figuras que siempre se usan como arquetipos de liderazgo. Exactamente. El texto argumenta que ese es un marco que hemos impuesto nosotros, a posteriori. La palabra que se usa consistentemente una y otra vez para describir su función ante Dios es siervo. Y ahí es donde la distinción deja de ser solo una palabra, ¿no? Ahí es donde se convierte en un concepto radicalmente diferente. El autor lo ve como una crítica directa a esta cultura actual del CEO como superestrella. Todo este lenguaje de crea tu visión, sea un disruptor. Y está centrado en el individuo. Justo, en el yo. Entiendo el punto lingüístico, pero seamos honestas, para quien nos escucha, la palabra siervo y más aún, su raíz esclavo, tiene connotaciones muy negativas. Suena a falta de agencia, a pasividad. A alguien sin voluntad propia. Sí. ¿Cómo aborda el autor esa tensión? ¿Es una sumisión que anula a la persona? Esa es la pregunta clave, y el texto se mete de lleno en ella. Se remonta al término griego original, doulos, que efectivamente se traduce como esclavo. Una palabra muy fuerte. Fortísima. Pero el autor argumenta que el enfoque no está en la anulación de la persona, sino en la transferencia de la lealtad. A ver, explícame eso. No se trata de no tener voluntad, sino de alinear voluntariamente tu voluntad con la de alguien más. En este contexto, pues, la de Dios es un acto de entrega, no de anulación. Según esta doctrina, la persona ha sido comprada con precio de sangre. Entonces su propósito ya no es la autoglorificación. Exacto, sino servir a los fines de quien lo redimió. Entonces, no es pasividad, es una actividad dirigida hacia un fin que no es el propio. El autor lo resume en una frase que me llamó mucho la atención. ¿Cuál? Un líder busca siempre hacer su voluntad. Un siervo siempre busca hacer la voluntad de Dios. Eso sí que cambia todo el enfoque. Lo cambia todo. El éxito ya no se mide en seguidores o en el impacto de tu marca personal. Precisamente. El éxito, según este modelo, se redefine por completo. El llamado que describe el libro no es a ganar seguidores para uno mismo, sino, basándose en el libro de Romanos, a ser liberado del pecado para dar frutos de santificación y, como fin, la vida eterna. Es una redefinición total del propósito. El foco no está en tu visión, sino en tu fidelidad a una visión que te fue dada. Exactamente. Y para que esto no se quede en teoría, el libro usa ejemplos muy concretos. Me imagino que el principal es Moisés. Dios se refiere a él constantemente como mi siervo Moisés. Sí, y eso establece el estándar. Pero lo realmente interesante es cómo este estándar se transfiere a su sucesor, a Josué. El momento de la transición. Hay un momento crítico justo después de la muerte de Moisés que el libro analiza con lupa. Dios le habla a Josué y le dice, «Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán». Fíjate qué interesante es esa frase,
por lo que no dice. ¿A qué te refieres? No le dice: Moisés se ha ido, ahora es tu turno de brillar. Muéstrame tu visión. ¿Cuál es tu plan estratégico para los próximos 5 años? Exacto. La instrucción es, en esencia, la misión continúa, el plan ya está en marcha, tu trabajo es ejecutar la siguiente fase. O sea, la tarea de Josué no es ser un visionario que inventa un nuevo camino. Sino ser un ejecutor fiel de un plan divino ya establecido. Y esto nos lleva al famoso mandato de esfuérzate y sé valiente. Claro, esa es una frase que se saca muchísimo de contexto. Se usa como un lema de autoayuda para perseguir tus sueños. Totalmente. Pero en el pasaje original está directamente anclada a algo más. A la obediencia. Completamente. El texto completo dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. La valentía no es para la autoafirmación. No, no es para una iniciativa personal audaz. Es la valentía para obedecer, para no desviarse ni a diestra ni a siniestra del plan recibido. La valentía está al servicio de la sumisión. Ok, entiendo el modelo de Josué continuando la misión de Moisés. Pero, ¿no hay un riesgo ahí? Si el siervo solo obedece y nunca innova, ¿cómo se adapta la misión a nuevos contextos? Es una objeción muy pertinente. El libro de Delgado habla sobre el peligro de que la obediencia se convierta en una rigidez que impida responder a los problemas del presente. No lo aborda en términos de innovación empresarial, pero sí destaca una diferencia clave: la consulta, la comunicación constante. Eso es. Un siervo, por definición, está en comunicación constante con su señor. Josué no tenía todas las respuestas de antemano. Cuando se enfrentó a Jericó, tuvo que consultar y recibió una estrategia, muy poco convencional. Entiendo. El modelo no es de rigidez ciega, sino de dependencia continua. Exacto. El líder secular, según la crítica del libro, confía en su propio intelecto, en sus propias fuerzas. El siervo confía en las instrucciones que recibe. La adaptación no viene de la brillantez del siervo, sino de su capacidad para escuchar y aplicar la guía divina momento a momento. Entonces, la base es obediencia y consulta constante. Pero eso implica una actitud interna muy específica. El libro usa una metáfora que me pareció muy poderosa, muy visual, la de ceñirnos lomos. Es una imagen fantástica, ¿no? En la antigüedad, los hombres usaban túnicas largas y sueltas. Poco prácticas para la acción. Claro, si necesitabas correr, luchar o trabajar intensamente, tenías que recoger toda esa tela, pasarla entre las piernas y sujetarla con un cinturón. Ceñir los lomos era, literalmente, prepararse para la acción. Quitarse de en medio todo lo que pudiera estorbar o hacerte tropezar. Justo. Y el autor lo lleva al plano espiritual, citando una frase de la primera carta de Pedro: «Ceñid los lomos de vuestro entendimiento», que significa prepararse para la acción con la mente. Significa deshacerse de los pensamientos sueltos y colgantes, las distracciones, las ansiedades, las ideas mundanas que te enredan. Es como ordenar la mente. Sí, implica enfocar la mente, mantenerla sobria, alerta y lista para una actividad espiritual intensa. Es una postura de vigilancia activa, no de relajación mental. No puedes servir eficazmente si tu mente está enredada en 1000 cosas que no son parte de la misión. ¿Y sobre qué específicamente debe vigilar este siervo? ¿Vigilar a los demás, el entorno? El libro apunta a que la vigilancia principal es hacia adentro. Enumera 3 áreas cruciales. A ver, vigilar la propia manera de vivir, la coherencia personal. Segundo, guardarse de las falsas enseñanzas o de los falsos maestros, lo que implica un discernimiento doctrinal constante. ¿Y la tercera? Y tercero, algo muy potente, cuidar de la propia salvación con temor y temblor. Una frase que denota una seriedad y una atención profundas, no un pánico paralizante. Exacto. La idea es que no puedes cuidar del rebaño si no te cuidas a ti mismo primero. Entiendo. Pero esta vigilancia constante, este ceñir los lomos mental y espiritual, suena como una tarea individual muy demandante. Francamente suena agotador. ¿Lo es? ¿Cómo puede una persona sostener esa intensidad sola? ¿O es que acaso el modelo no contempla que lo haga en soledad? Has dado en el clavo y has creado la transición perfecta al siguiente punto del libro. La respuesta es un rotundo no. El siervo no está diseñado para operar solo.
Menos mal. Y para ilustrarlo, el libro vuelve a Moisés, pero en un momento de crisis absoluta, un caso de estudio sobre el agotamiento ministerial. La historia con su suegro, Jetro. Me encanta esta parte porque es increíblemente práctica. Lo es. Jetro llega de visita y se encuentra una escena, pues, caótica. Moisés sentado desde la mañana hasta la noche, juzgando él solo todos los pleitos del pueblo. Una fila interminable de gente, y Moisés visiblemente desbordado. Camino al colapso total. Y lo fascinante es que quien le hace ver el problema no es un profeta ni una voz divina. Es su suegro, un hombre de fuera, que llega con una perspectiva práctica, casi de consultor de gestión, ¿no? Totalmente. Le dice algo que resuena hasta hoy. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Es un punto clave. El texto lo usa para argumentar que la espiritualidad no anula el sentido común. El agotamiento o burnout no es una medalla de honor espiritual. Como a veces se piensa. Claro, es una señal de una mala estructura. Jetro le está diciendo a Moisés que su método es insostenible y de hecho perjudicial para el pueblo. El siervo no es un mártir solitario. Debe ser lo suficientemente humilde para aceptar consejos prácticos que protejan la misión a largo plazo. Exacto. Y la solución que le propone Jetro no es reza más o ten más fe. No, es una solución estructural. Delega, forma un equipo. Exactamente. Le dice que escoja varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y los ponga como jefes sobre grupos de 1,000, 100, 50 y 10. Ellos resolverían los casos sencillos. Y solo los asuntos graves llegarían a Moisés. Es una estrategia de delegación basada en el carácter, no solo en la habilidad. El libro de Delgado extrae de aquí varios beneficios que van mucho más allá de simplemente quitarle trabajo a Moisés. Son casi los principios de una organización saludable. Totalmente. El primer beneficio, el más obvio, es que evita el colapso del siervo principal. Pero el segundo es igual de importante. ¿Cuál? Libera a Moisés para que pueda dedicarse a lo que solo él puede hacer: mantener la comunión con Dios y enseñar los estatutos al pueblo. Le permite operar en su llamado principal en lugar de ahogarse en la microgestión. Eso ya es un cambio enorme. Pero hay más implicaciones. Al delegar se están formando nuevos siervos, ¿no? Ahí está. Se crea una cantera de personas capacitadas, se les da responsabilidad y se les permite crecer. Esto promueve el surgimiento de nuevos talentos. Además, alivia la carga general porque ahora es compartida. Y el punto final, que es crucial para la sostenibilidad, asegura que la visión de Dios continúe, porque ya no depende de la energía, la salud o la vida de una sola persona. Si Moisés hubiera caído agotado, todo el sistema se habría paralizado. Al crear un equipo, creó un sistema resiliente. Así es. Si unimos todas las piezas, el modelo que presenta el libro es mucho más complejo de lo que parece. Empieza con una distinción de palabras, líder versus siervo, pero termina describiendo un sistema operativo completo. Sí, no es solo una actitud individual de obediencia, sino también una estructura colectiva de responsabilidad compartida. Se opone a dos extremos. Por un lado, al individualismo del héroe solitario que lo hace todo, y por otro, a la jerarquía rígida donde solo uno piensa y los demás ejecutan sin criterio. Es un modelo de empoderamiento distribuido, donde la autoridad se delega para que la misión pueda avanzar de manera saludable. Entonces, para recapitular lo que nos presenta el texto de Freddy Delgado, el llamado que describe no es a ser un líder carismático que acumula influencia para lograr sus propias metas, por muy nobles que parezcan, sino a ser un siervo, cuya identidad se define por su obediencia a una voluntad superior. Un siervo que practica la vigilancia constante, sobre todo de su propia vida y de la doctrina que enseña. Y, fundamentalmente, que entiende que la misión es demasiado grande para una sola persona. Y por tanto debe tener la humildad y la sabiduría para construir y trabajar en equipo, compartiendo la carga. El libro también es muy directo al señalar las actitudes que son incompatibles con este modelo, ¿cierto? Sí, advierte específicamente contra la burla o el menosprecio hacia otros. También contra la imitación de los estilos de otros predicadores por inseguridad. Y sobre todo, contra cualquier forma de autoexaltación. Todo eso refuerza la idea central de que, en esta perspectiva, el siervo es un canal, no la fuente.
Cualquier cosa que llame la atención sobre la persona, en lugar de sobre el mensaje, es vista como una distorsión peligrosa. La gloria, según este modelo, debe ser siempre para Dios, que es quien obra a través de su palabra y de sus siervos. Para cerrar, el texto hace referencia a una parábola muy conocida, la de los talentos, y me parece que le da un giro interesante. En la historia, el siervo que es reprendido no es el que fracasa en su inversión. Sino el que, por miedo, no hace nada. El que esconde su talento. Y eso nos deja con una pregunta final, casi un desafío para quienes nos escuchan. A ver, Si el verdadero servicio, según este modelo, no se mide por la cantidad de seguidores en redes sociales, ni por el tamaño del edificio, ni por el reconocimiento público, sino por la simple fidelidad en usar lo que se te ha dado. la pregunta que queda es, ¿qué talento personal, quizás pequeño, quizás invisible para el mundo, podría estar esperando ser puesto en servicio, sin importar cuán anónimo o cuán visible sea el resultado? La pregunta no es qué tan grande es la plataforma. Sino, ¿qué tan fiel se es con lo que ya se tiene en la mano?